Continuamos con nuestro estudio, hermanos, en Génesis para eh, seguir viendo cómo Dios comienza, ¿no?, a tratar y a trabajar en nuestras vidas, en las vidas humanas, pero esto también va de la mano en un precioso paralelo con lo que somos nosotros. Todo esto tiene que tener una aplicación en nuestra vida, no es mero conocimiento, es conocimiento que transforma, conocimiento que nos enfoca y nos mantiene enfocados en Dios, que esa es la idea del Señor, ¿no? Así que agradecido por eso. Bien, entonces la idea, mis queridos hermanos, es seguir con esta línea de cómo la palabra se aplica a nuestras vidas. Permítanme tener unos minutitos de hacer una pequeña reflexión sobre lo que voy viendo, lo que uno, yo sé que usted también va viendo, ¿no? Me asombra, me sigue asombrando cada vez más el poder que tienen las redes sociales, ¿no? Cómo irrumpieron en nuestra sociedad, en nuestras vidas, y llegaron para quedarse, ¿eh? Excepto que Internet se fuera abajo, pero que creo que a nadie le agradaría eso, ¿no? Tal vez sea alguna maquinación futura del anticristo, ¿no? Pero eso no lo sabemos. Y por ahora me asombra porque veo cómo todo el mundo tiende a encontrar tanta información de lo que uno quiere. Hoy día yo estaba, mi hijo le puso YouTube a mi mamita, ¿ya? Saben que una mujer anciana, ¿no? Y ahí estaba reclamando, porque ella decía que no es como Netflix. Entonces, ¿cómo explicarle a ella que YouTube no es lo mismo que Netflix, ¿no? Y ahí un poco molesta porque decía, aparecen con subtítulos, después aparecen sin subtítulos. Estaba ahí luchando con la tecnología mi madre. Y yo decía, pensar que ella es una generación, yo soy la segunda generación, mis hijos son la tercera generación. Ya llevamos tres generaciones afectadas, sea que lo entendamos positiva o negativamente. Me asombra ver todo eso. ¿Y por qué hago énfasis de esto, hermano? Yo no, no quiero que piensen que soy anti redes sociales. Bueno, sí, hasta cierto punto sí, pero no, no tan en forma general, ¿no? Pero yo entiendo que todo este tema de sobreinformación, de una u otra manera, siempre va a traer colapsos. El tema es que hay tanta información, pero hay tan poca forma de comprobar que la información es correcta. Y eso no solo se aplica a las falsas noticias seculares, sino también a las cristianas. Videos que yo sé que muchos cristianos los ven y creen absolutamente que es una verdad y es una falsedad, ¿ya? Son falsos, tanto en imágenes como en información. Yo aquí hablo un poquito más de lo que es la información. Y me voy percatando de que ha sido un golpe directo a la vida cristiana en el sentido de que no son muchos los cristianos que están entusiasmados, motivados a leer la palabra del Señor. Como ya lo he dicho antes, prefieren ver un video, ¿ya? Vuelvo a decir, creo que el video no sería malo si pudiéramos basarlo sobre el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios. Y esto ha traído mucho caos en los cristianos. Me toca hablar con hermanos de diferentes lugares, conocidos, y hay todo un mover de gente que nos está congregando, pero que tienen hambre de Dios. Y mucha de esta gente se ha refugiado justamente en las redes sociales cristianas, ¿ya? Pero esto ha llevado justamente a que entren con más facilidad falsas doctrinas. No sé, no recuerdo si fue el lunes pasado o el lunes anterior que les comenté sobre cómo era la cosa hace 20, 30 años atrás, ¿ya? 30 años atrás cuando yo tenía 15 años, ¿no? 35 años atrás. Y la cosa era tan diferente porque uno estaba encerrado en el templo, en los templos, ¿no? Y todo lo que uno oía era de sus pastores, lo que sus pastores le enseñaban, pero hoy día no.
Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos enfrentando hoy en día? ¿Por qué lo vuelvo a tocar? Lo menciono por lo siguiente, hermanos queridos, por la triste razón de que hoy día la Biblia, si se lee, los que la leen para informarse, pero en forma intelectual, ¿ya? Y esto es lo que ha pasado tristemente con mucho de lo que es la teología, ¿no? Siempre me han escuchado y lo voy a seguir diciendo, creo que la teología es una bendición si se sabe enfocar, pero también puede ser un arma de doble filo. Y ese es el problema, hermanos, que hoy en día veo tantos videos con, con títulos, porque generalmente yo lo que veo son los títulos, típicas frases, ¿no? Esto te volará la cabeza porque nunca te lo enseñaron, ¿ya? O títulos como tú no tenías ni idea de esto, pero hoy día te lo decimos, ¿ya? O sea, ese tipo de títulos que atraen a la gente, ¿no? Te ocultaron esto durante toda tu vida, o, o títulos como nunca te enseñaron esto en tu iglesia, wow, y eso atrae, ¿no? Esos títulos atraen porque es como, wow, ¿qué será aquello que no me han enseñado? Pero todo eso siempre tiene tristemente un doble fin. Puede haber un fin positivo, puede haberlo, no me niego, no niego esa posibilidad, pero tristemente, mucha gente que me ha tocado tratar, al final no los ha llevado a buen término, los ha llevado a rebelarse en sus iglesias locales, los que se congregan, a no menos querer congregarse a los que no se congregan. Y hay un tema, hermanos, de sobreinformación, pero vuelvo a decir, de sobreinformación no verdadera. Y ese es el gran problema. Yo entiendo que leer para muchos es complicado, ya a algunos le cuesta leer, y por eso que todo esto es como justo ha caído como anillo en el dedo para aquellos que no son muy amigos de la lectura, pero creo que la lectura de la Biblia deberíamos siempre verla como lo que es. No es la lectura de un mero libro, es la lectura del libro de Dios, la palabra de Dios. Si yo quiero saber realmente qué Dios opina, qué Dios quiere, debo leer la Biblia. No debo basarme en videos ya ni en informaciones rápidas, sino que tengo que basar mi conocimiento en la palabra del Señor. Luego, sobre aquello, y es teniendo como eso como base, obviamente muchos videos, mucha literatura, incluso otros libros, pueden ser un aporte, ¿ya? Pueden ser un aporte. En ese sentido, la teología también puede ser un aporte. Pero cuando nosotros nos saltamos la Biblia, nos saltamos la palabra de Dios, es saltar la Biblia, caer en un hoyo que tal vez no tenga un fondo, hermanos. Y eso, hermanos, con mayor razón cuando de repente me ha tocado leer libros o enterarme de ciertas situaciones con respecto a Génesis, ¿ya? ¿Se recuerdan? La semana pasada nos dedicamos la mayor parte del estudio a ver esto, ¿no? A ver este tema que se produce justamente porque se le quiere dar a la Biblia un lugar la Biblia no quiere ser encuadrada ahí, ¿no? Yo no niego, y creo que nadie podría negarlo, que sí la Biblia puede traer información de historia, de algunas cosas, eso es innegable. Pero el punto es que, ¿para qué la leo yo? ¿Para qué está la Biblia? ¿Cuál es el fin real? Y el fin real es mostrarnos a Dios y su deseo maravilloso, inquebrantable, de relacionarse con el ser humano. Eso es lo que Dios ama, lo que Dios quiere, ¿ya? Crea al hombre para esto. El hombre le falla y Dios no renuncia. Continúa con su obra, ¿sí? Con su plan. Y se va revelando a los seres humanos. Y esa es la historia de la Biblia. Es la revelación de Dios a seres humanos, ¿ya? Y a seres humanos en particular, que son seres humanos que nos muestran la humanidad, pero ya sea enfrentándose a Dios o una humanidad
teniendo amistad con Dios. Y ya llevamos 3 nombres de personajes, ¿no? Abel, Enoc y ahora estamos con Noé. Los 3 salen en la lista de Hebreos, que relacionan la vida de una relación con Dios por medio de la fe. La fe. Entonces, hemos visto eso claramente. La semana pasada nos dedicamos a observar que la idea en que está hecho, ¿cierto?, los primeros capítulos de Génesis es mostrarnos cómo se separan 2 genealogías, ¿sí? Una genealogía, ¿ya?, que, como dice Génesis 4, al final dice que en el tiempo de Nos, el hijo de Set, la gente comenzó a invocar el nombre del Señor. En cambio, lo vemos por acá, y dentro de esa genealogía de Set, de Enos, está Enoch, ¿cierto? Un tremendo parámetro para los cristianos, un tremendo ejemplo. En cambio, la otra, la de Caín, ¿cierto? Con un descendiente como Lamec, ¿no? Vígamo, soberbio, ¿ya? Y que en toda esa línea, ¿no?, de descendientes de Caín, todo enfocado en qué, en hacer ciudades, en las artes, sí, en los oficios, pero todo independiente de Dios. O sea, es como describir nuestra sociedad, hermano, ¿sí? Una sociedad sin Dios que le encanta invertir tiempo en arte, en oficios, y todo el trabajo se hace, pero independiente de Dios, ¿ya? Entonces, la línea de Caín muestra claramente esa descendencia opuesta a Dios, y la descendencia de Set claramente ya muestra la descendencia, ¿sí?, que tenían esa tendencia a buscar a Dios. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Se nos muestra tan claro eso que cuando se unen, se mezclan las 2 líneas, entra el caos. ¿Ya? Un caos tan profundo, tan tremendo, que lleva a Dios a tomar una determinación tan drástica. Para Dios no fue decir, ya voy a mandar un diluvio, no. Dios, como siempre, porque Él es Dios, ¿no?, toma esa decisión muy seriamente. Sabe que no hay otra opción. Y la única opción es traer juicio sobre la humanidad, porque la humanidad había llegado a un punto de tal profundidad de maldad que Dios tuvo que eliminarla. Pero no elimina a toda la humanidad. Deja aún un remanente, ¿sí? Y ese remanente es Noé y su familia. Entonces, claramente, cuando nosotros leemos bajo la perspectiva de Dios los primeros capítulos, hasta donde vamos, capítulo 6, ¿ya?, vemos el propósito de Dios, de relacionarse con el ser humano, y al ser humano escapándose, alejándose más y más de Dios, en vez de acercarse. Pero Dios nunca se queda sin un remanente, ¿ya? Y ese remanente, el que estamos enfocándonos, y hoy día vamos a entrar a verlo, a profundizar un poquito en Noé. Así que vamos a Génesis capítulo 6, que fue donde terminamos la semana pasada. Recordemos, por favor, es muy importante esto, recordemos el contexto, ya que yo acabo de mencionar, la maldad de la humanidad. Noé está viviendo en un contexto de una humanidad sin retorno. Eso es muy importante que lo entendamos. En este punto de esta generación, donde está Noé, es un punto ya no, de no retorno hacia Dios. Es así de radical, ya, la situación de la humanidad. Y en esta sociedad absolutamente corrupta, ¿sí?, con un no retorno de esa corrupción, sino aún sigue avanzando en esa corrupción, aparece un nombre, y ese nombre no es. Entonces, resalta inmediatamente que en medio de toda la maldad hay un hombre que busca de Dios. Y este es el énfasis de Génesis 6. Es enfocarnos en Noé, por un lado, o sea, el tipo de persona que busca a Dios, que se centra en Dios, como su ascendiente Enoch, ¿ya?, en contraposición a la gente sobre la cual va a venir
y se va a descargar el juicio de Dios por medio del diluvio. Ahora, vimos la semana pasada los versículos del 8 adelante, los vamos a volver a leer para no olvidarnos de esto. Pero Noé halló, el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Palabra clave, gracia. 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Se recuerdan que vimos que es la misma frase que se dice de Enoc? ¿Ya? Enoc caminó con Dios. ¿Ya? Noé también caminó con Dios. Y luego engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Se corrompió la tierra, corrupción delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, vuelve a mostrar, ¿cierto? Es como una repetición. Hermanos, permítanme hacer esta puntuación en esto. Si esto lo leyera un profesor de español, de literatura, de castellano, como le decíamos nosotros, ¿sí? Profesor de lengua, de nuestra lengua, haría una tremenda crítica, diría, pero ¿por qué tanta redundancia? ¿No? Se vuelve a decir lo mismo. Vayamos al grano, diría, ¿sí? Pero la idea en cómo se escribe y cómo escriben los escritores de la Biblia es una técnica, es la técnica de usar la redundancia para enfatizar algo, ¿ya? Por ejemplo, tal vez un ejemplo parecido a esto sería el desierto, desierto los digo del Señor, ¿cierto? Desierto, desierto los digo. Esa repetición que literalmente es amén, amén, ¿ya? Desierto, desierto les digo. Entonces, es porque, eso llamaba la atención. Entonces, la repetición, la aparente redundancia, ¿ya? Es porque quiere llamar la atención, enfatizar una idea, ¿ya? Enfatizar la idea. ¿Y cuál es esta idea? La maldad del hombre. La tierra se corrompió. La maldad ya no tenía retorno. Llegó un punto en que ya no hay retorno, ¿ya? Entonces, por eso, tanto en el versículo 11 como en el 12, dice que la tierra estaba corrompida. Y el versículo 12, en la mitad del versículo, dice, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. De nuevo, corrupción. Versículo 13, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser. Ahí está la decisión de Dios, ¿ya? Ahí está la decisión de Dios. Si nosotros tenemos buena imaginación, podríamos imaginarnos a Noé conversando con Dios como Abraham conversó con Dios cuando Dios fue a destruir Sodoma y Gomorra. ¿Se recuerdan de esa conversación, no? Donde Abraham le dice, Señor, ya que si me permites, si hay 40 justos, no, por los 40. Si hay 30, no, no lo voy a hacer por los 30. Si hay 20, si hay 10, no había ningún justo, ¿no? Noé no tiene esta conversación con Dios. Oh, que nosotros sepamos no la tuvo, ¿no? La escritura no nos dice eso. ¿Ya? Y Dios le dice, he decidido el fin de todo ser. Lo mismo que le dice a Abraham, he decidido la destrucción de estas ciudades por la maldad, ya extrema, también de no retorno. Cada juicio de Dios era porque la maldad, ¿sí? La corrupción había llegado a un punto de no retorno, ¿ya? Esa es la idea de si hubieran 40, si hubieran 30, si hubieran 20, si hubieran 10, ¿ya? Eh, entonces, no tiene esa conversación, pero Dios le dice lo mismo. He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia, llena, esas palabras de plenitud, toda la tierra, ya, toda carne. Entonces, la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Tierra aquí obviamente no significa la tierra como planeta, sino la tierra, ¿cierto? Habitable, donde la que nosotros pisamos. Hasta un arca, y aquí comienza, de madera de gofer harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y aquí el Señor comienza a dar las descripciones de este barco, del primer barco que existió, ¿no? Un arca
Entonces tenemos a este hombre justo y examinemos un poquito a este personaje, ¿no? A Noé. Vayamos relacionando las ideas que Dios nos presenta aquí. Por ejemplo, lo primero, la relación gracia. Noé halló gracia, ¿sí? Noé halló gracia. La gracia es el favor de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La gracia es ese favor de Dios que Dios aplica a algún ser, a alguna de sus criaturas, y que es un favor no por méritos, ¿sí? Sino porque Dios se complace en eso, ¿ya? De hecho, la palabra en el Antiguo Testamento, que se traduce como gracia, tiene que ver también con el sentido de algo placentero, algo agradable, ¿ya? Entonces, la gracia es el agrado de Dios, ¿ya? Es el agrado de Dios, que no es una reacción de Dios, vuelvo a decir, a un mérito humano, ¿ya? A un mérito humano, sino sencillamente, valga la redundancia, sino por, cierto, mera complacencia de Dios. Dios se complace en favorecer a alguien, ¿ya? Así que esa es la idea de gracia, es algo que no se merece. Entonces, tenemos que comprender, lo mismo vimos con Enoch. Dios no se llevó a Enoch porque Enoch fuera perfecto o porque no, Enoch fuera tan buena persona que Dios dijo, porque eres tan bueno te voy a llevar. No, la gracia de Dios está manifestada en Enoch de una forma implícita. ¿Por qué? ¿Por qué lo sabemos? Por Hebreos capítulo 11. En Hebreos capítulo 11 se dice que la razón de que Abel, ¿sí?, agradara a Dios, de que Enoch agradara a Dios y ahora de que Noé agradara a Dios, era la fe, ¿sí? La fe. La gracia de Dios se aplica, ¿ya? De forma independiente de los méritos, pero también Dios se agrada de la fe del hombre y de la mujer, ¿ya? Y actúa, y esa gracia también la aplica sobre ellos. Yo entiendo que alguien podría decir, entonces, la fe entonces es como una obra. No, 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 la fe no es una obra. La fe no es ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento una obra, ¿ya? La fe es sencillamente el acto de poner, ¿sí?, toda nuestra vida en las manos de Dios, de confiar plenamente en Él, ¿sí? La salvación en el Nuevo Testamento, claramente definido por gracia, por medio de la fe, ¿cierto? Y esto no es de ustedes, es un don de Dios, la salvación, el don de Dios, ¿ya? Entonces, aquí se aplica la gracia de Dios a Noé. Dios vio a Noé, ¿sí? Vio su fe. Y ese hombre, llamado Noé, creció en fe. Fue un hombre que cultivó su fe de cara a Dios. ¿Cómo lo sabemos? Por la expresión, con Dios caminó Noé. Sigue la misma idea de Enoch. Y sigue la idea, mis queridos hermanos, que usted y yo tenemos que grabar en nuestro corazón y en nuestra mente. Caminar con Dios. Es tan interesante que se vuelve a repetir la frase. Es tan interesante que los dos hombres de los cuales se dice caminaron con Dios estén ahí en el ejemplo de la fe. Ya. Entonces, hermanos, el caminar con Dios es algo que tiene que estar ahí, ahí arribita para que lo estemos viendo siempre. Caminar con Dios, lo hemos visto ya antes. La idea es, lo vimos con Enoch, ¿no? Es la misma idea de Jesús, el Maestro, el Señor y Salvador, cuando les dice, sígueme. ¿Sí? Sígueme es, ven, camina conmigo, camina detrás de mí. Eso es. El llamado al discipulado, el verdadero discípulo sabe que tiene que pasar por tres.
acciones claras, negarse, tomar la cruz y seguirlo. Pero la idea de negarse y tomar la cruz son acciones para poder cumplir el tercer, ¿sí? El tercer acto, que es el acto objetivo, es el acto final, que es seguir a Jesús. Nadie puede seguir a Jesús, nadie puede caminar con él si antes no se ha negado a sí mismo y, no ha tomado, y si no ha tomado su cruz. Entonces, la idea es la misma. Entonces, el caminar con Dios es en este sentido aplicable a nosotros, los que somos seguidores del Señor. ¿Ya? Y se diría entonces, ¿ya? María camina con Dios, porque María sigue a Jesús. Marjorie camina con Dios, porque Marjorie sigue a Jesús. El tema, hermanos, es cada uno de nosotros. ¿Ya? Elvira camina con Dios. ¿Por qué? Porque Elvira está siguiendo a Jesús. Jesús va delantito de nosotros y nosotros le vamos siguiendo. Y eso nos permite ir charlando con Él, conociéndolo, ¿sí? Escuchándolo, aprendiendo de Él. Esa es la idea de caminar con Dios. Y hubieron hombres como Enoch y Noé que lo experimentaron. Ahora, la gracia de Dios se manifiesta a Noé, ¿sí? Y aquí está cómo el Nuevo Testamento lo vincula, ¿cierto? Vincula de nuevo. Se vincula el Antiguo Testamento que dice Noé halló gracia con el Nuevo Testamento que dice que Noé tuvo fe en Dios. Porque como dice Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. Es obvio, espero que sea obvio, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cómo voy a agradar a Dios si no creo en Él? Si no creo en Él, la base, ¿no? De que Él existe, no puedo tener una relación con Él. Luego, si solo creo que Él existe, tampoco sirve mucho, porque ahí se aplica lo que dice el Nuevo Testamento. ¿Qué hacen los demonios? Creen también y tiemblan. Así que creer que Dios existe no tiene ninguna, eh, ninguna razón para ser aplaudido o que sea de otro mundo. Hoy hay mucha gente que cree en Dios y que cree en muchos dioses. Entonces, ¿cuál es la idea? De creer en Dios, de la fe real, es eso, es creer en Dios de tal manera que sepamos quién es Él, quiénes somos nosotros, y eso nos lleve a depositar toda nuestra vida en Él. Esta es la idea, mis queridos hermanos, lo voy a decir de una forma personal. Yo, Pablo, sé cuán débil soy. En primer lugar, sé que por más que me esforzara, jamás tendría méritos para que Dios me salvara. Entonces, como sé que ni tengo méritos, ni habría ninguna forma posible de que yo pudiera tener méritos para mi salvación, yo necesito poner mi confianza en que Dios me quiera salvar y que me salve. Y como el Señor ya mostró su deseo de salvar a la humanidad enviando a Jesús, y que Jesús muriera por nosotros, y que esa obra ya se completó, entonces, ¿qué hago yo? Yo creo que al recibir a Jesús, ¿sí? Al recibir a Jesús, al entrar en una relación directa, real con Jesús el Señor, Él me salva. Ya no creo en mi propio mérito para ser salvado. Creo en el mérito de Jesús, quien es Dios y quien es Señor y quien es Salvador. Entonces estoy depositando mi esperanza de salvación en Él y en nadie más, porque nadie más lo puede hacer. Pero luego, de la manito de eso, viene el hecho de que yo, Pablo, sé que soy débil y que jamás podría cumplir la voluntad de Dios, jamás podría agradar al Señor de forma perfecta. Tiendo a fallar, aún como una persona regenerada, porque sigue en mí la naturaleza humana, caída, ¿ya? Entonces, no puedo. ¿Qué hago? Entonces, pongo mi vida en fe en las manos de Dios y digo, Señor, mi vida está en tus manos. Yo no puedo. Tú en mí me puedes hacer victorioso. Tú, sí, me puedes hacer victorioso. O dicho de otra manera, yo en ti, por tus medios, por tu fuerza, por tu presencia en mí, puedo tener victoria. Entonces,
mi fe me lleva a vivir una vida dependiente de Dios. Y esa dependencia se manifiesta en cada aspecto de nuestra vida. Aún llega un momento en que esas cosas tan cotidianas, ¿ya? Como por ejemplo, me voy a cambiar de trabajo, ¿sí? O voy a cambiar, ¿no? No sé, de auto, ¿ya? O voy a hacer esta compra. Pero aún en eso, uno aprende a depositar su confianza plena en Dios, al punto de que dependemos de Dios también para tomar esas determinaciones. Esto para muchos es fanatismo, ¿no? Es que, oye, sí, ¿cómo le voy a preguntar todo a Dios? Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Cuál es el punto en contra de no preguntarle nada a Dios? No, es que Dios también nos dio libertad de decisión, claro. Y yo uso esa decisión para preguntarle a Dios porque realmente dependo de Él en cada aspecto de mi vida. Ahora, obvio, yo no le voy a preguntar, Señor, ¿puedo ir al baño? Obvio que no, hermano. ¿Ya? Es chistoso que la Muri cuando era más chiquitilla me decía, papá, ¿puedo ir al baño? Ah, ya está, adelante. Yo decía, no. Yo decía, pero hija, usted no me puede pedir permiso para ir al baño. Ah, ya, papá. Pasaba un tiempo y la Muri de nuevo. Decía, papá, ¿puedo ir al baño? Hasta que aprendió. ¿Ya? Le tuve que enseñar que hay cosas que ya no podía pedir permiso, ¿no? ¿Ya? Pero sí, papá, puedo sacar algo del refrigerador, papá, puedo hacer esto, papá, puedo tener esta amiga, este amigo en el celular, son otras cosas, ¿no? Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos que aprender a depender absolutamente de Dios. La vida cristiana tiene términos que la definen muy bien. Y uno de esos términos maravillosos que define la vida cristiana es dependencia. Y eso se hace por medio de la fe, depositar todo lo que somos en las manos de Dios. Entonces tenemos a Noé, un hombre de fe, pero fíjense, un hombre que vivió esta fe en medio de una generación tan perversa, incluso más perversa que la que nosotros estamos viviendo, hermanos. La generación de Noé, recuerden, era esa generación donde ya no había ninguna posibilidad de que la gente se arrepintiera. Y usted y yo sabemos que todavía hay gente en la tierra que tiene posibilidad de arrepentirse. Aún tenemos que seguir predicando el Evangelio, ¿o no? Aún tenemos que seguir proclamando, porque aún hay tiempo. El tiempo se acorta, el tiempo es limitado, ya no queda nada para que el Señor venga. Estamos correctos, pero mientras Él no venga, ¿sí? Aún hay posibilidades. De hecho, hay gente que necesita oír el mensaje del Señor y que jamás lo han oído. Entonces, aún parte de la humanidad tiene posibilidad de salvarse. ¿Sí? De hecho, nosotros vemos alrededor nuestro en Chile, ya, aunque la delincuencia ha avanzado mucho, pero hasta cierto punto en Chile seguimos teniendo cierto relajamiento con la delincuencia en comparación a otros países. ¿Estamos de acuerdo con eso, cierto? Eso es una realidad. ¿Por qué? Porque entre comillas todavía hay gente, hay vecinos, uno dice, no, que mi vecino es buena onda, mi vecino tengo un buen vecino. Sé que hay otros que dicen, no, que los vecinos son todos malos, lo entiendo. Diferentes reacciones, diferentes situaciones, pero todavía hay personas, ya, que no están absolutamente vendidas en acción a la maldad, ¿ya? A la maldad. Porque, digo, en acción, porque en esencia somos todos, ¿cierto? Todos, o sea, no todos, no nosotros, sino son todos los que no tienen a Jesús, son esclavos del pecado. Eso es claro, su naturaleza los tiene perdidos. Pero me refiero a las acciones. ¿Ya? En cambio, Noé vivía en un mundo absolutamente perverso. Si ustedes y yo lo imaginamos a Noé viviendo en nuestro contexto, sería, Noé vivía en una población de pura gente mala. Vecino de al lado, malo. Vecino del otro lado, malo. El vecino que vive a los pies o atrás, malo. El que vive al frente, malo. ¿Sí? Los que viven en el pasaje, todos los que viven en el pasaje de Noé, todos malos. Los que viven en el siguiente pasaje, todos malos. Los que siguen, todos los de la población de Noé, gente malvada en extremo.
¿sí? Y los que viven en la municipalidad de Noé, todos malvados en extremo, ¿ya? ¿Entiende la idea? Si seguimos aumentando al país, todo estaba sumido en la maldad. Pero aún así, Noé fue un hombre que ejerció su fe en el Señor. Tremendo. Eso es un tremendo llamado de atención para nosotros, hermanos. Para todo hijo de Dios. Todo hijo de Dios debería decir, wow, Noé, Noé pudo hacerlo. ¿Por qué pudo hacerlo? Porque la gracia de Dios actuó, ¿cierto? Valga la redundancia, en favor de él, ¿ya? Pero Noé también fue alguien que ejerció su fe en el Señor. Esos, esos dos ingredientes están en su vida y en la mía. En su vida está la gracia de Dios sobre usted, actuando a favor de usted, y está su fe en ese Dios que es el Dios de toda la gracia, ¿no? Entonces, es algo aplicable a nosotros. Entonces, se dan cuenta cómo se pierde de vista, y eso es lo que yo me refería a la introducción, ¿no? Sobre la sobreinformación de hoy en día. Porque hay gente que no se detiene en esto, ¿no? Eh, prefieren saltarse todo esto porque, ya sí me lo enseñaron de niñito. Prefiero saber, ¿habrán encontrado el arca? Creo que, hermano, supo que salió un video donde mostraron el arca, que lo encontraron ahí en Turquía, por ahí, pero todavía la gente no quiere dar la pasada, porque, en fin, wow, y comenzamos a inquirir, a leer sobre el tema. Hermano, vuelvo a decir, yo no es que esté en contra de que se lean cosas, pero si yo me he convencido de que he leído durante mi día, he dedicado un tiempo para leer durante mi día la palabra del Señor de forma con calidad. Bien, gloria a Dios. Ahí me puedo dedicar, no sé, a leer más libros de diferentes cosas. Pero si no he leído en todo el día la Biblia y los momentos los libres que tengo, los ocupo para leer cosas como esta. ¿Encontraron o no encontraron el arca de Noé? Y comienzo a dedicar tiempo a eso. Hermanos, tenemos que entender que eso es pérdida de tiempo. Porque se encontraron o no el arca, hermano, eso no tiene ninguna trascendencia en la vida cristiana. ¿Cómo que no, hermano? Por supuesto, porque eso confirma que la palabra de Dios es verdad. ¿Y quién dijo que Dios necesita que la gente crea que es verdad el arca de Noé o no? Hermano, nosotros no necesitamos pruebas, porque la forma de buscar a Dios es por medio de la fe, no por cosas que vemos. ¿Usted cree que si se encontrara el arca la gente creería, vendría a Dios? Hay gente que ha visto milagros en su propia vida, sanidad en su propia vida, ¿sí? Acudieron, la iglesia oró por ellos, recibieron sanidad, ¿ya? Y después, ni me acuerdo. ¿Entienden, hermanos queridos? Y eso yo sé que usted y nosotros lo hemos visto tantas veces, ¿ya? Es la misma idea de Jesús, ¿ya? Diciéndole a la mujer, ¿cierto? Vete y no peques más. En otras palabras, no vuelvas a tu vida antigua, ¿ya? Hermanos, ¿cuánta gente ha venido a buscar a Dios por los famosos panes y peces? ¿No? ¿Y por qué cito esto? Porque ese fue el problema de la gente que vio el milagro de Jesús, ¿o no? Toda la cantidad de gente alimentada y siguieron a Jesús, pero no seguían a Jesús, ni aún lo seguían por haber visto el milagro, sino que lo seguían porque habían sido saciados, ¿ya? Pero no creyeron en Jesús, no creyeron. Es más, cuando Jesús los confronta en Juan capítulo 6, ¿ya? Claramente, Juan capítulo 5, capítulo 6, no, capítulo 6, perdón, los confronta y al confrontar a toda la gente, la multitud, hasta discípulos de Jesús se sintieron ofendidos y desistieron de seguir a Jesús. O sea, Jesús como un hombre, ¿cierto? Como un líder, visto desde el punto de vista del exitismo, sería un tremendo fracaso. En vez de que se le aumenten los discípulos, se le empiezan a desaparecer. ¿Pero por qué? Porque dijo la verdad. ¿Y cuál fue la verdad? Es que el ser humano no buscaba al Señor,
por la verdadera necesidad. Entonces, queridos hermanos, aquí está el tema. ¿Cómo somos llevados a distraernos de la palabra de Dios y del fin de la palabra de Dios? Vuelvo a decirle, mi querido hermano, si encontraran o no encontraran el arca, eso no cambiaría absolutamente nada. Porque cualquier persona que quiere comprometerse con Dios porque vio algo, ¿sí? Ese compromiso no va a durar mucho. No va a durar mucho. Va a terminar colapsando. Solo la persona, ¿sí?, que viene al Señor en una dependencia de Él, ¿sí?, y es salvado por medio de la fe, por medio de la obra de la gracia de Dios, es la que tiene esperanza de continuar, de seguir adelante, como el caso de nosotros, de usted y mí, de yo, que hemos entregado al Señor nuestras vidas, en completa dependencia de Él. Así que, hermanos queridos, por eso es que menciono tanto este tema de que ya la gente se dispersa, tantas cosas. ¿Y cómo pierden esto? Esta enseñanza donde Dios está hablando tan claramente. Está mostrando la perspectiva de vida. Hijo, hija, camina junto a mí. Camina conmigo. Mi gracia está a tu favor. ¿Ya? Confía en mí, ¿no? Vive una vida de fe, de dependencia de mí. Esa es la forma en que el ser humano se relaciona con Dios. Vuelvo a decir, él fue una excepción dentro de su generación, Noé. Pero a pesar de eso, no se dio, ¿sí? Y esto, hermanos, es tremendo que lo entendamos, ¿ya? Porque es lo que nos lleva a comprender cómo tenemos que vivir nosotros, ¿ya? Características de la fe verdadera. Lleva a vivir, la fe verdadera lleva a una persona a vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿sí? Por eso se dice que no era justo, ¿sí? Perfecto en sus generaciones. O sea, un hombre que adecuaba su forma de vida, ¿sí?, a la voluntad de Dios, ¿ya? Entonces la fe verdadera lleva a vivir una vida dedicada a Dios. Entonces el hombre y la mujer que dicen, no, yo sí tengo fe en Dios, pero vive de una forma contraria a la voluntad de Dios, no es una fe real, no es la fe que Dios, ¿cierto? La fe que a Dios honra, ni la fe verdadera. Es mera creencia, ¿ya? La fe verdadera nos lleva a confiar completamente en Dios. Hermanos, comenzamos ahora a ver la descripción del arca. La descripción del arca nos lleva a entender que era una obra de construcción monumental, monumental. O sea, algo que nunca se había hecho, jamás se había hecho, ¿sí? ¿Y qué nos dice el escritor de Hebreos? ¿Qué nos dice el escritor de Hebreos? Capítulo 11, sobre Noé, versículo 7, Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. La fe verdadera nos lleva a confiar en Dios plenamente. Hermanos, a ciegas. ¿En qué sentido a ciegas? Ya, aquí, cosas que yo no he visto. ¿Sí? Noé no había visto llover ni jamás había visto un diluvio. Pero Dios le dijo que traería un diluvio y Noé le creyó a Dios. Nunca lo había visto, pero le creyó a Dios. Le creyó a Dios sin ver, sin saber. Mire, si Dios me dijera a mí, Pablo, voy a mandar un diluvio, yo diría, Señor, no puedes mandar un diluvio porque tú prometiste que no, que tú no destruirías nunca más la tierra. No. Si Dios me dijera, Pablo, voy a mandar un diluvio, oh, yo diría, como el de Noé. Tengo un preconocimiento. Noé, Dios le dice un diluvio, ¿qué es lo que es eso, Señor? Voy a hacer llover sobre la tierra, tanto que se va a inundar toda la tierra. ¿Cómo Noé podía imaginarse eso? Entonces, hermanos, ve la fe, ve en Dios un ser absolutamente y totalmente digno de la confianza. Y dice que él con temor
preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ya, por la fe. Confió en Dios. Y esa confianza, mis queridos hermanos, lo llevó, ¿cierto?, a hacer algo que para él era ilógico, que para el ser humano, para él era irrazonable. No era racional lo que Dios le estaba mandando a hacer. Pero como confía en él, ¿sí? Como su fe lo ha llevado a vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, y eso fortalece esa fe que él tiene, esa confianza que tiene en Dios. ¿Qué hace Noé? Obedece. La fe verdadera siempre va a terminar produciendo obediencia. ¿Sí? Obediencia. Son las características de la verdadera fe, de la fe que manifestó Noé. ¿Ya? Con este tipo de personas que tienen esta fe es que Dios establece pactos, ¿cierto? Y testifica de ellos. Yo doy testimonio de de esta persona, de esta otra persona, doy testimonio, porque Dios dio testimonio de Noé, ¿ya? Ahora, eh, si nosotros recordamos, quisiera citar dos ejemplos, ¿ya? El primero es el caso de Lot, ¿sí? Que interesantemente a Lot se le considera en el Nuevo Testamento como una figura de un hombre no muy espiritual, ¿ya? Pero sin embargo, a pesar de que él estaba viviendo en medio de Sodoma y Gomorra, él no se había dejado, ¿cierto?, seducir completamente, ¿ya? Y vemos también ahí a Lot siendo parte de esta realidad de un hombre que estaba experimentando una vida, un vivir, ¿cierto? Y una convivencia en medio de una generación tremendamente perdida, en medio de una generación muy similar a la de Noé. Recuerden, Sodoma y Gomorra también está en este punto de no retorno. Segunda de Pedro, capítulo 2 7 dice que Dios libró al justo Lot, a pesar de que nosotros lo podemos ver, ¿cierto? No tan justo, pero Dios, a través de Pedro, dice el justo Lot. ¿Por qué? Porque en comparación, ¿cierto?, a la maldad donde él estaba, sin lugar a duda era muy, muy diferente. El 2 de Pedro 2.7 dice, y libró al justo Lot, ya, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, ya. Otra versión dice, por otra parte, Dios libró al justo Lot del juicio sobre Sodoma y Gomorra, que se hallaba abrumado por la vida desenfrenada de esos perversos. Pues este justo que convivía con ellos y amaba el bien, día tras día sentía que se le desplazaba el alma por las obras inicuas que veía y oía. ¿Ya? Es una versión un poco más moderna. Vuelvo a leer la Reina Valera. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos, afligida cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Se dan cuenta? Ahí también hay un hombre que en medio de una sociedad terriblemente perversa, sin retorno, aún así vivía de una forma aislada. O sea, se puede vivir en una sociedad absolutamente perversa de una forma aislada en Dios, ¿ya? Hermanos, no que nos vayamos y hagamos un pueblo solo, ¿no? En el norte, no sé si alguno de los hermanos, me imagino que el pastor Raúl sí se recordará, de esa comunidad, ¿no? Que hicieron un grupo de hermanos, creo que era más allá de Pozolmonte, en Pintados, pastor, no sé si se recuerda, ¿sí? Claro, ahí hicieron un grupo de hermanos, ¿no? Hicieron una comunidad para apartarse, ¿no? Para poder vivir ahí en comunión, ¿no? Entre ellos. Eso sería muy parecido, ¿no?, a lo que hicieron los que formaron los primeros monasterios, ¿ya?
donde se apartaban. Ahora, ¿sería malo hacer algo así? Si uno quiere vivir junto a un grupo de hermanos, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Pero si el fin es aislarse de la sociedad, ¿ya? Porque la sociedad es perversa, no tenemos que olvidar que el Señor Jesucristo dijo, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes, ¿cierto? Del mal que el mundo emana y con los cuales va a querer infectarlo. ¿Ya? Tenemos que ser luz, no podemos ser luz, ¿sí? Lejos de las tinieblas, en medio de las tinieblas tenemos que ser luz. Entonces, el tema es que se puede vivir en una sociedad, sí, hermanos. Y este es el tema para mucha gente cristiana, que se autoconvence de que no, es que no puedo. La corriente es más fuerte, ¿sí? Usted no sabe lo que significa trabajar en este tipo de trabajo, ¿ya? Y usted no tiene idea el peso, la presión que uno tiene. Sí, hermano, yo tal vez no lo entiendo. Yo, Pablo, no lo entiendo. Pero Dios sí. Y esa persona que dice que yo no puedo vivir de otra manera, tengo que dejarme guiar por la corriente porque no me queda otra, Noé es un tremendo llamado de atención. Lot es un tremendo llamado de atención. ¿Sí? Entonces, no sé si logramos darnos cuenta de, de cómo Dios nos va enseñando todo esto. Si nosotros nos enfocamos en lo que la palabra de Dios quiere enseñarnos, es que esa es la idea, ¿no? Y tristemente, el enemigo logra, logra un propósito cuando hace que sus hijos se desvíen de estas cosas en Génesis por estar más preocupados de otras cosas. Hermano, sería maravilloso que todo hijo de Dios se preocupara de esto y si le queda tiempo, que se preocupe el resto, no hay ningún problema. ¿Ya? Pero jamás perder esta visión de la riqueza, de la riqueza que Dios nos da, de cómo nos puede ayudar esto a nosotros en nuestra vida cristiana, es radicalmente importante, mis queridos hermanos. ¿Ya? Lot es un claro ejemplo, ¿no? De la mano con el caso de Noé. Impresionantemente, ¿ya? Otro caso, que es como un paralelo también, ¿ya? Vuelvo a decir, Lot, si pesáramos a Lot con Noé, en su consagración, si hablamos en un lenguaje un poco actual, tal vez Lot no tenía la misma consagración que Noé, ¿sí? Pero cabe en el ejemplo que estamos dando, porque la palabra de Dios lo respalda así, ¿no? De vivir en un medio tan terrible. Hay un caso bien particular, hermanos, de una mujer llamada Raab, ¿sí? ¿Se recuerdan de Raab? ¿No? Y el caso de Raab es llamativo. Si quieren buscar, vamos ahí al libro de Josué, capítulo 2. Vamos a ver un poquito de la historia de esta mujer. Leo entonces algunos versículos aquí. Fue el versículo 2. Dice, fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo de aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. En el versículo 8 dice, antes que ellos, Josué 2, versículo 8, antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová les ha dado esta tierra, porque el temor de ustedes ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de ustedes. Pensemos un poquito las palabras de esta mujer. Sigo leyendo. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto. Y lo que han hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado de Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales han destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de ustedes, porque Jehová, su Dios, es Dios arriba de los cielos y abajo en la tierra. Por lo tanto, les ruego y les pido que juren por Jehová, que como yo he hecho misericordia con ustedes, así la harán ustedes con la casa de mi padre, la cual me darán una señal segura y que salvarán la vida de mi padre, a mi madre, a mis hermanos y hermanas y todo lo que es suyo y que librarán nuestras vidas de la muerte.
Dígame que no es fe. De hecho, Raab también sale en el panteón de los hombres y mujeres de fe, en Hechos, perdón, en Hebreos. Sí, está ahí, dentro de ellos. Raab. Pero si uno lee esto, es que no puede dudar de lo que tenía esa mujer era fe. Dice, hemos oído, pero noten bien, ella oyó, el pueblo de Jericó oyó, las naciones cananeas oyeron, pero se opusieron a Israel, lucharon en contra de Israel. Bueno, excepto los gabaonitas, esos son un caso aparte, ¿ya? Pero todas las naciones, no vamos a dejar que nos amedrenten, no. Raab dice que ella y todo el resto escuchó en su ciudad, pero nadie más creyó, solo ella. Y Jericó era de las ciudades cananeas, de esas ciudades que tenían costumbres atroces, tan atroces que ya esas costumbres los llevaban a vivir vidas sin retorno, ¿sí? Por eso Dios manda a exterminar a las naciones cananeas, porque estaban en la misma situación de un no retorno. Pero aquí tenemos a una mujer que confía en Dios, que ha creído en Dios, y dice, yo no me puedo salvar, ni yo ni los míos, pero ustedes pueden prometerme que nos van a salvar, porque creo en su Dios, creo en Jehová, ¿ya? Creo en que Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Qué tremenda mujer, o sea, tremenda fe, ¿no? Una mujer de fe, confió en Dios. O sea, Raab era, entiendo, era prostituta, ya, se entiende claramente, hermano. Una profesión ya inmoral, por donde se le quiera ver, no importa las razones, sé que hay razones y razones. No juzgo a ninguna persona con eso, solamente estoy diciendo que es tristemente una profesión que denigra a la mujer, ya, y que también va en contra de la idea de la santidad de Dios. Pero a pesar de eso, era una mujer que confió en Dios, en medio de una sociedad que no confiaba en Dios, en medio de una sociedad pagana, en medio de una sociedad malvada, ¿sí? Y Raab fue salvada. La gracia de Dios actuó sobre ella, ¿sí? Y no solamente eso, sino que después la vemos en la famosa genealogía del Mesías, ¿ya? Que por el propósito de Mateo, el contexto, tenemos que creer que era justamente esta Raab, aunque para algunos no calce en tiempo, ¿ya? Pero es por un tema, hermanos, ya que la genealogía de Mateo y muchas de las genealogías del Antiguo Testamento no ingresan a todos los eslabones generacionales, sino a los que están bajo el propósito que tiene el libro, ¿ya? O que tiene el escritor. Pero sin lugar a duda, tiene que ser esta Raab, ¿ya? Porque la idea es esa, es mostrar ya a esta mujer como un ejemplo. Lo mismo que hace Hebreos, capítulo 11, en medio de una sociedad pagana, en medio de una sociedad hostil a Dios, ya con costumbres, sin retorno de la maldad, Raab es salvada. Entonces, estamos viendo cómo el Señor se encarga de tener siempre un remanente, ¿ya? Pero la idea que estamos ahora enfatizando es esa idea de que sí se puede vivir una vida de caminar con Dios en medio de toda una generación perversa. La idea entonces es que ninguno de nosotros ya pueda decir, lo siento Señor, la fuerza del río es tan potente que es imposible que yo nade en contra de ella. Así que tendrás que entenderme. No, 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 no. El Señor deja claro a través de estas historias, en este caso de Noé, que es la que estamos viendo, ¿no? Nos deja claro, hermanos queridos, cómo uno aprende que si camina con Dios, las circunstancias externas no van a triunfar sobre nosotros, ¿ya? No lo van a hacer. Todo lo contrario, eh, entendemos muy bien que sí se puede vivir una vida de fidelidad,
en medio de una sociedad nefasta, de una sociedad terriblemente extrema en maldad, como lo era el caso de Noé, ¿ya? El caso de Noé. Es interesante cómo también uno encuentra en el Nuevo Testamento, ¿sí? La misma idea, el hecho de poder, de saber y de poder vivir en medio de una sociedad perversa como era la sociedad en la cual vivía la iglesia del Señor. Miren, por eso la iglesia sufrió persecución, mis queridos hermanos. Sufrió persecución no solo porque creían en otro Dios que no era el Dios de ellos, especialmente esto en combinación con la idea de los romanos, ya de que el César era Dios, era el Señor, y servir a otro Señor era rebelión y era rebeldía, ya. Pero también se les perseguía por la forma de vida que tenían, ya. En esos tiempos los cristianos sabían que el que mentía antes ya no mentía, que el que robaba ya no robaba, ¿sí? Por eso Pablo le dice a los efesios, ¿cierto? El que roba ya no robe más, ya trabaje. En fin, la vida de los cristianos comenzaban a mostrar, ¿cierto? Una vida ya, que producía antipatía en la gente. Y eso pasa hoy en día, ¿no? Eso pasa cuando un hijo de Dios es recto en su trabajo, porque al ser recto, al vivir de cara a Dios y no de cara a los hombres, ese hombre, esa mujer, deciden hacer lo correcto cuando todo el resto hace lo incorrecto. Y yo sé que esto trae problemas, no puedo negarlo, pero ya eso es algo que uno tiene que ver con Dios y no con el hermano Pablo, ¿ya? Ese es un problema entre cada cristiano y el Señor, ¿ya? Entonces, hermanos, la idea es que sí se puede vivir una vida como la de Noé en una sociedad perversa, ¿ya? Continúo entonces con esto, ¿cierto?, que es tan importante, especialmente cuando se trata, hermanos, de este hombre llamado Noé. Veamos, seguimos leyendo, vamos a Génesis de nuevo, por favor. Génesis capítulo 6, y vamos ahora a entrar a las dimensiones del arca, y aquí viene de nuevo el énfasis de la tremenda fe de Noé. Concluimos en delante de nuestra lectura en el versículo 14. Ahora vamos a leer para adelante. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca. La calafatearás con brea por dentro y por fuera. De esta manera la harás. Noten bien cómo el Señor le da todas las instrucciones. De 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Interesante, ¿ya? Una ventana harás, una, ¿ya? Y más encima va a estar, por así decirlo, en el techo. Y pondrá la puerta del arca a su lado, le harás piso abajo, segundo y tercero, 3 pisos. Y aquí que yo traigo un diluvio. Miren el orden en que Dios va revelándole todo el propósito a Noé. Primero, le dice Noé, la tierra se corrompió. La maldad del ser humano ya no tiene retorno. Así que lo que tú vas a hacer un arca. ¿Sí? ¿Qué es lo que es eso, Señor? Lo que yo te voy a decir es esto, y le mostró las medidas, entonces seguramente no, empezó a imaginarse y dijo, wow, ya, entiendo. Y luego de decirle que va a ser el arca, que tiene que ser el arca, le dice el versículo 17 después, he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra. Es como diciéndole, Noé, la maldad es tremenda, tú vas a hacer un arca. Y Noé se estaba preguntando, ¿para qué voy a hacer aquello? Y aquí viene la revelación del juicio de Dios. Voy a mandar un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo y todo lo que hay en la tierra morirá. Hermanos, desde el momento en que Dios le da las medidas, las formas a Noé, en la mente de Noé ya sabía que esto era absolutamente fuera de cualquier petición. Ya él comenzó, escuchó un arca de una madera específica, aposentos específicos, cómo tienes que hacerla, que la tienes que calafatear por dentro por fuera, ya, 300 codos para allá, acá, allá, allá, ¿no? Una especie de rectángulo, ¿ya?
algo cúbico así, pero largo, ¿no? Con 3 pisos. Ya Noé, lo más probable es que su mente ya haya colapsado ahí. Pero luego viene lo otro. Viene Dios y le dice, voy a mandar un diluvio, va a desaparecer toda la vida terrestre, toda la vida terrestre, ¿sí? Imagínense, hoy día, claro, sería que tenemos una perspectiva de mucha densidad, ¿cierto? Poblacional, ¿no? Que tenemos. Sabemos que casi hemos llenado todo el mundo, aunque faltan los desiertos y otras partes, pero hay mucho lugar. Entonces hoy día sería, wow, catastrófico. Tal vez para Noé no era al punto nuestro tan catastrófico, pero eso, Noé sabía que todos sus vecinos iban a morir. Sabía que todas las personas que él conocía iban a morir. Por lo tanto, era algo fuerte y chocante para él, ¿no? Sin embargo, a pesar de lo imposible que podía parecer la labor de construir el arca, y por más complicado que le fuera a Noé asimilar que vendría la destrucción total de la humanidad, de todos los seres que él conoce, por medio de aguas, que morirían todos los animalitos de los cuales se alimenta todo eso, hermano, es una prueba de fe tremenda. Ahora, Dios le estaba hablando, correcto, pero vuelvo a decir, el ser humano siempre se enfoca en aquello que conoce. Y cuando le es presentado algo desconocido, es como que nos quitaran el piso, ¿ya? Sin embargo, ¿ya? Dios también le dice, en el versículo 18, pero estableceré mi pacto contigo. Fíjense qué lindo. Dios hace un pacto con Noé, ¿ya? Dios es un Dios de pactos. Eso no lo inventó Marco Witt. No, eso no lo inventó Marco Witt, eso está en la escritura, ¿no? Si él creó esa canción, se basó justamente en esta verdad. Dios es un Dios de pactos. El pacto es algo maravilloso, hermanos, porque el pacto tiene dos lados, ¿o no? Sí, esa es la idea de un pacto. Dios por un lado, el hombre, la mujer por otro, y se hace un convenio entre los dos. Se unen. Un pacto, hermano, en la idea del Antiguo Testamento era algo que unía de por vida, en la mayoría de los casos. De hecho, el matrimonio, ¿cierto? El matrimonio es considerado un pacto, por eso es indisoluble. Entonces Dios pacta con Noé. Dios decide hacer un pacto con este hombre, ¿ya? Y le dice, yo estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Esto tal vez apaciguó un poco el corazón de Noé. Dijo, bueno, mis seres queridos cercanos, pero Noé tenía hermanos. Noé seguramente tenía hermanas, ¿sí? Cuñados, sobrinos, sobrinas. Tenía más familia, ¿ya? Pero el pacto era con él. Y versículo 19, y de todo lo que vive, y aquí viene, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. Entonces, en la cabecita de Noé ya comienza todo esto a tomar un sentido, pero sigue siendo algo tremendo, tremendo por las dimensiones del trabajo que tenía que hacer, un trabajo titánico, ya, por el alcance del juicio de Dios, wow, era tremendo. Versículo 6:20, de las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, dos de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Dios va a destruir toda la vida, pero no significa que va a terminar con la vida. Va a preservar la vida a través de este plan, ¿no? De ingresar parejas de animales para que obviamente luego se puedan reproducir. Sí, y aquí viene versículo 22, maravilloso, glorioso, ¿no? ¿Y qué hizo Noé con todo esto? Así lo hizo Noé. ¿Cómo? Conforme a todo lo que Dios le mandó. Un hombre de fe, una mujer de fe, va a escuchar hablar a Dios y aunque sea imposible, difícil, complicado, va a confiar en que si Dios le está mandando, es por algo y lo va a hacer. Sabe que su Dios es Señor de su vida y va a actuar en obediencia precisa, no obediencia generalizada.
esa frase, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó, significa que Noé no se desvió en ningún momento del plan de Dios. No dijo en ningún momento, ay, creo que le podría hacer una ventanita al lado. ¿Sí? El Señor dijo una sola, pero le voy a hacer unas dos porque, ¿cómo vamos a respirar, no? Uy, el olor con los animales ahí va a ser tremendo. Nada, nada, nada. Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Yo le he dicho, Señor, pero es que hacerle una ventana arriba se nos va a meter el agua. Noé obedeció inmediatamente, el contexto nos lleva a creer eso. Sin lugar a duda, nos muestra a este tipo de hombre, de mujer que Dios espera en aquellos que dicen creer en Él. ¿Ya? Eh, y aquí está el tema, hermano, el tremendo desafío. Si uno comienza a leer la Biblia desde Génesis, se va dando cuenta que Dios es muy claro en la forma de vida que Él quiere que tengamos. Y uno después se pregunta, ¿pero por qué? Miren, voy a hacer la misma pregunta que hizo una hermana una vez. Dijo, hermano, ¿y qué pasó? ¿Qué ocurrió que estamos tan lejos de esto? La hermana estaba asombrada. ¿Ante qué? Ante la verdad de la Escritura. No, ¿en qué momento nos desviamos? Hermanos, esa es la realidad de muchos creyentes de hoy en día. Y esta hermana estaba asombradísima. Claro, ¿por qué? Porque había entendido lo que tan claramente la Escritura enseña. Y ella dijo, pero ¿por qué estamos tan lejos de eso, no? ¿Y cuál es el problema? Que nos hemos alejado de la Escritura, ¿sí? Que nos hemos quedado con lo que solo nos enseñan, ¿sí? Recuerden que uno de los requisitos para nuestros estudios siempre son leer, ¿no? Leer. Requisito entre comillas, hermano, porque tampoco yo podría verificar si ustedes leen o no. Aparte que es nuestra responsabilidad con Dios, pero es importantísimo leer. Y el hecho de ir leyendo Génesis, yo espero que el Señor esté tratando con nosotros, ¿sí? Fortaleciendo nuestra visión de un correcto enfoque sobre la palabra del Señor. Mi hermano Marcelo. Que con respecto a lo que usted estaba hablando, me hacía recuerdo a lo que Dios le había mandado a los reyes de Israel, que debían tener una copia de las Escrituras y leerla todos los días. Y obviamente aquellos que se desviaron no lo hicieron. Sin duda. Eso. Gracias, mi hermano Marcelo. Muy buen punto, hermano, ¿sí? Deuteronomio capítulo 17. Todo rey debería haber tenido una copia. Y el problema es que si los sacerdotes le hacían copia, lo más probable es que no la hayan leído, como dice hermano. De hecho, David, vamos al gran rey David, se le ocurre trasladar el arca con bueyes. Muere Usa. Bueno, Usa muere por su propia temeridad, pero hasta cierto punto David también pudo haber sido considerado un poco culpable, ¿no? De hecho, David se entristece, esa tristeza media enojona, ¿no? Si yo quería hacer algo bueno y pasa todo esto. Pero David, si el problema no es Dios, el problema eres tú. El problema eres tú que no leíste. Porque después resulta que sí, sí, al parecer, definitivamente se esforzó un poco, comprendió cómo tenía que hacerse, y la segunda oportunidad sí resulta, ¿no? Entonces, la idea es cuando nos desviamos, tristemente, de lo que Dios quiere que vivamos, ¿ya? Y la escritura, hermanos, aquí forma parte importantísima. La palabra de Dios, ¿ya? La palabra de Dios. Y la historia de Noé es una tremenda, tremenda historia para que nosotros podamos vivir de acuerdo a esta realidad, ¿ya? Bien, continuamos, pasamos al capítulo 7, entramos ya de lleno a la historia, ¿no? De cómo Dios le manda a Noé, lo encomienda, lo llama y lo encomienda. Y ahora vamos a entrar directamente como la Biblia nos enseña que ocurrió este mega evento. Versículo 7, capítulo 7, versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Ya Dios le dice, entra en el arca. Significa que el arca ya estaba concluida. ¿Cuánto tiempo pasó desde que Dios le dijo? O sea, desde el capítulo 6, lo acabamos de leer, entre el Génesis 6:22
¿cierto? Que comenzó él, y lo hizo así Noé, desde que comenzó hasta que terminó, ¿ya? Y ya lo tenemos aquí en el capítulo 7:1, cuando Dios dice, entra ya, ahora tú y toda tu casa en el arca. No hay forma de saber cuánto tiempo pasó, excepto que como cuando comenté yo con ustedes, Génesis capítulo 6, ¿ya? Versículo 3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Ya? El hombre, aquí se refiere a la humanidad, ¿sí? No contendrá mi espíritu ya más con la humanidad para siempre, porque ciertamente la humanidad es carne, pero serán sus días de la humanidad 120 años, ¿sí? Yo les comenté que hay dos interpretaciones con respecto a esto, ¿no? Que una es que estos 120 años se refieren a que desde ahí para adelante ya el hombre no viviría tantos años, 900, 800, 700, como el caso de la Mec, ya Matusalén 969, sino que bajaría, ¿ya? Eh, que esa es una forma de verlo. Y la otra es que está hablando, ¿cierto? No de la edad personal, individual de los seres humanos, sino de la existencia de la humanidad en su totalidad, y se enfocaría esa segunda interpretación, que son 120 años desde este momento hasta el momento que Dios mande el diluvio. Y también les comenté que no hay por qué estar peleando en esto, ya, no hay para qué pelear, porque recordemos, cuando la Biblia no es explícita en algo, no tenemos para qué eh, ponernos a discutir sobre eso. Pero si 120 años significa los años que le quedarían a la humanidad desde esta decisión de Dios, que va de la mano con el llamamiento de Noé y con el comienzo del arca, hasta el arca, fácilmente 120 años redondea muy bien. Recordemos que en ese tiempo no habían adelantos tecnológicos como hoy. Crear, hacer una obra tecnológica de esta envergadura fácilmente se pudo haber durado este tiempo, ¿no? Y caería también en la idea de que después de que Noé terminó el arca, viene el diluvio. Génesis capítulo 7, versículo 1. ¿Ya? Mi hermano Marcelo, hermana Sandrita, no sé. Sí, pastor, más que nada lo que me quedó dando vuelta y cuando, ¿no es cierto?, el Señor Dios habla con respecto a Noé, que dice que varón justo. Cuando se habla de Lot, también el justo Lot. Mm. Entonces, esa palabrita de justicia, porque si nosotros lo llevamos a nuestro contexto, ¿no es cierto?, una persona justa, una persona intachable, una persona irreprochable, una persona que no tenía nada de Sí, imperfección, pero vemos la vida de ellos y no fueron tan así. Entonces, hay una aclaración que no sé si la podría eh, extender. sí, sí, por supuesto, sí. Se recuerdan de Job, ¿no? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, si uno lee eso bajo una perspectiva nuestra, un hombre intachable, un hombre perfecto, que no entiendo, Señor, por qué lo tenía aquí en la tierra. Es como al nivel de Enoch. Te llevaste Enoch porque fue perfecto y recto, temeroso. No, nada de eso dice de Enoch. Enoch se dice que caminó con Dios, ¿cierto? Y porque Enoch tuvo fe en Dios, porque la fe lo llevó a depender de Dios, Dios se lo llevó, ¿no? Entonces, todas estas definiciones morales, son especies de definiciones morales, ¿no? Éticas, si se le quiere llamar. En el Antiguo Testamento, pero también hasta cierto punto en el Nuevo, siempre implican ya la idea de que eran justos, perfectos, rectos, temerosos de Dios, apartados del mal, en un sentido, primero que nada, eh, humano, ya no pleno. Nada humano es pleno, porque el humano es limitado e imperfecto. Y en el caso de Noé, también incluye la idea de en su generación, ¿sí? Esto significa entonces que eran personas que tenían cualidades morales altas, pero que no eran perfectos, ¿sí? Pero sí, en comparación al medio donde vivían, eran muy potentes.
Pero ninguna de estas características morales hablan ni tienen la intención de dejarnos claro que eran perfectas. Porque si fueran perfectas, eso estaría desconociendo que solo hay un ser que es perfectamente justo. Segundo, que no hay ningún hombre que pueda ser considerado justo por su propia justicia. Y aquí entra la frase, yo te he considerado justo. ¿Sí? Génesis 7, ¿no? Dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. A ti he visto justo, ¿ya? Si nosotros también vamos a Hebreos, en Hebreos capítulo 11, Abel, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, testimonio, Dios dando testimonio de la justicia de Abel. Por la fe Enoc, versículo 5, fue traspuesto para no haber muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. No dice justo, pero es la idea. Lo justo agrada a Dios, es la misma idea. Y ahora, en el versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca de su casa para que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Justicia que viene por la fe. Entonces, aquí está lo maravilloso de Génesis, capítulo 7, versículo 1. A ti he visto justo delante de mí. La idea, hermanos, es que Dios declara justo, ¿sí?, a Noé. Pero también Dios ve las obras de Noé. Y son obras que marcan justicia. Noé era justo, era un varón justo. No perfecto en justicia, pero sí actuaba en justicia. ¿Y por qué actuaba en justicia? Porque era un hombre que caminaba con Dios. Y era un hombre que dependía absolutamente de Dios. Y al depender de Dios, al tener su vida puesta en Dios, como dijimos, las tres características de la fe. Una vida sujeta a la voluntad de Dios, una vida de confianza total en Dios y una vida de obediencia. ¿Qué más justicia que esta? Entonces, esa es la vida que vivía Noé. Entonces, claro que Dios ve a Noé justo en este sentido, en el sentido claro de que por su fe él vivía una vida que honraba a Dios, ¿ya? Pero en ningún momento, al comparar Hebreos 11, al entender la fe, al entender la idea de la gracia de Dios que también está aquí explícita con respecto a él, ¿sí? No podríamos llegar a la idea que algunos quieren llegar, que el hombre puede ser justo por sí mismo. ¿Y no es un ejemplo de eso? No. ¿Por qué? Porque ya nos ha dejado claro que Noé caminaba con Dios. Su vida justa era producto de caminar con Dios. Su vida justa era producto de su fe en Dios. O sea, las obras de justicia de Noé eran producto de la obra de Dios en él, no de su propia capacidad. ¿Sí? Eso está claro cuando vemos el contexto. Y es la idea para nosotros también. ¿Cómo nos ve Dios a nosotros? Justos. Ahora, lo glorioso es que nosotros, Dios nos ve justos también porque estamos en Cristo. En Jesucristo hemos sido perdonados, en Jesucristo hemos sido perfeccionados, hemos sido justificados, y hasta en Cristo estamos ya hasta glorificados, o sea, ¿cierto? Santificados en Cristo. ¿Ya? Todo eso porque estamos en Cristo. Pero también es claro en el Nuevo Testamento en decirnos, si Dios nos ha declarado justos, tenemos que vivir como justos. Si Dios nos ha hecho santos y nos declara santos, tenemos que vivir como santos, como lo que somos. Dios dice lo que somos, es lo que somos, por lo tanto tenemos que vivir de acuerdo a lo que somos. Porque soy, hago. Dicho al revés, lo que hago, lo hago porque soy. Por eso un hijo de Dios no puede caracterizarse por el pecado, porque si no, entonces tendría que definirse, yo peco porque soy pecador. Y no es la idea de Dios. No es la idea de Dios. ¿Ya? Bien, mi hermano Marcelo, creo que quedó más o menos clarito, ¿no? Bien, entonces, seguimos viendo después de esto de que aquí en Génesis
7:1, tenemos esa posibilidad de que Noé se demoró 120 años en construir el arca. Vuelvo a decir, considerando la tecnología de ese tiempo, considerando que Noé, no me imagino que haya contratado, ¿cierto?, una empresa de construcción, ya astillera, como le dirían hoy día, los astilleros, en ese tiempo maderero, como para poder hacer esto. Entonces, Noé tuvo que haber pasado muchos, pero muchos años construyendo esta monumental obra, ¿sí? Que es el arca. Así que no estamos tan lejos, los que creemos que Génesis 6:3 se estaba refiriendo, ya a que Noé se demoró, ¿cierto?, estos 120 años. Vamos a Primera de Pedro, hermanos. Entramos, ¿cierto? Bueno, este es un pasaje de esos pasajes que para muchos es complicado, ¿no? Solamente quiero enfocarme en lo que dice el capítulo 3 de Primera de Pedro, versículo 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, ¿sí? Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas, ¿sí? Esta frase, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios, ¿sí? En los días de Noé. ¿La paciencia de Dios para quién? ¿Para Noé? No, pues si Noé era un hombre justo delante de Dios, ¿no? Dios ya le había dicho desde el principio que lo iba a salvar a toda su familia. ¿Paciencia para qué? Alguien podría decir, paciencia soportando toda esa maldad, ¿no? Que Dios tal vez si no hubiera tenido paciencia, manda al tiro el juicio, ¿ya? Pero la pregunta vuelve al mismo punto. ¿Pero solo paciencia para soportar a la humanidad y destruirla? Siempre la paciencia de Dios, en contexto general, ¿para qué es? No sé si se recuerdan cuando lo vimos su atributo, ¿no? El atributo de la paciencia, ¿ya? El contexto general siempre de la paciencia de Dios tiene que ver con esperar el arrepentimiento. Por lo tanto, según Pedro, la paciencia de Dios se aplica, ¿cierto?, a que Dios aún seguía esperando, ¿sí? Si alguien se arrepentía, ¿sí? De hecho, Pedro en su segunda carta, segunda Pedro capítulo 2 versículo 5, dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, ese punto, esa palabra, pregonero de justicia, ¿ya? ¿Cuál es la idea de esa palabrita? Un heraldo, es un pregonero, un predicador de justicia. Sé que algunos dicen, y dicen que era predicador de justicia por sus obras, no su vida predicaba, pero tampoco puede anularse la idea de que efectivamente Noé funcionó como un predicador a la gente. Durante todo ese tiempo en que construía el arca, hermanos, ¿cuánta gente no se habrá venido a burlar de él, no? ¿Qué hubiera hecho cualquier hombre justo, cualquier hombre que ama a Dios y que sabe lo que va a venir? Hermanos, entendamos. Noé sabía lo que iba a ocurrir desde el momento en que comenzó, de hecho, antes de que comenzara a construir el arca. Noé ya tenía clarísimo el futuro de la humanidad. Dios se lo había dejado claro. Y él, por fe, lo creía. Cada vez que cortó un árbol, cada vez que, cierto, trabajó la madera para transformarla, ¿sí?, en tablas, para poder construir el arca, cada vez que golpeó, cada vez que pegó, no sé cómo habrá usado el tema en ese tiempo, no sé si existían clavos en ese tiempo, cada vez que hacía algo, estaba en la mente y en el corazón de Noé, toda esta gente va a morir, toda esta gente se va a perder. Solamente alguien que sabe una verdad como esa se queda callado, ¿no? De hecho,
están esos famosos leprosos en la historia de Israel, cuando después viene, que viene un asedio, ¿no? A Jerusalén. Y habían unos leprosos, porque Jerusalén había estado bajo asedio, hasta canibalismo hubo ahí, ¿no? Y como los leprosos lo echaban de la ciudad, ¿ya? Andaban por ahí buscando qué comer y se le ocurrió acercarse a las famosas tiendas, ya, si mal no recuerdo, de los asirios que habían sitiado la ciudad. Dios ya había destruido a los asirios, pero la gente de Jerusalén no lo sabía. Los leprosos llegaron allá, ¿no? Y entraron con temor y encontraron muertos todos los soldados enemigos, ¿no? Y la comida, se dieron medio festín los muchachos, re contentos. Pero ellos dijeron, pero es justo que nosotros nos callemos viendo todo esto, sabiendo lo que está ocurriendo con la gente adentro de la ciudad. Bien honorables los leprosos, porque eran gente muy menospreciada. ¿Cuántas veces a piedrazos los habrán echado? ¿Cuántas veces los habrán insultado por su condición? Pero aún quedaba humanidad en esas vidas, ¿no? Y ellos dijeron, ¿cómo podemos? No, quedarnos callados. No puede ser, es absolutamente inhumano. Se le olvidó todo lo malo que le hicieron y fueron y avisaron y dieron buenas nuevas. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y esa historia, ¿cuántas veces se ha ocupado por un misionero o por alguien que tiene un corazón ya sensible por los no alcanzados y se ha ocupado, o por un pastor, un hermano, una hermana que ha predicado en un culto porque tiene pasión por la evangelización y ha ocupado esta historia? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es verdad, debería ser la actitud de nosotros. ¿Cómo vamos a callar si hemos encontrado al dador de la vida? ¿Cómo vamos a callar si hemos encontrado a la luz de nuestra vida, a nuestro Salvador, al quien transformó nuestra vida? Tenemos que hablar, llevar estas buenas nuevas. Bueno, Noé, vuelvo a decir, cada paso él estaba recordando y sabiendo que toda esa gente iba a morir. Entonces, cuando Pedro dice pregonero, predicador, heraldo de justicia, de la verdad divina, ¿por qué no creer que Noé sí, al ser un hombre justo, ya, no se quedó callado? Ocupó todo ese tiempo y mientras podía de animar a la gente, va a venir esto. Y obviamente la gente se reía. ¿Saben, queridos hermanos? Yo esto lo escuché la primera vez en una prédica en la calle. Tenía como 13 años. Imagínense, cabrón chico. Harto años, hermano. ¿Ya? Y cuando mis papás me llevaron a la iglesia evangélica, claro, yo me acostumbré, me adecué a la iglesia, aprendí a tocar guitarra, me hice parte del coro, así que yo era de los que iba a tocar las canciones en los puntos de prédica, para los que conocemos esta idea de los puntos de prédica que llamamos nosotros los pentecostales, ¿no? Y salíamos ahí, y ahí yo me acuerdo la primera vez que escuché esto. Escuché, así, eh, Noé predicó durante 120 años, ¿ya? A la gente se burlaba de él y no le creían. De la misma manera, nosotros predicamos y la gente no nos cree, pero así como llegó el juicio del diluvio, así también. Yo me recuerdo haber escuchado eso. Me pareció interesante, así que lo copié. Así que porque cuando tenía la oportunidad y me acordaba, ¡pum!, predicaba eso mismo. Hasta eso fue 13 años, yo creo que a los 17 años recién vine a leerlo en la Biblia. Pasaron como 5 años en que solo repetía lo que había escuchado. ¿Ya? No tenía idea si era verdad o no. Y cuando lo leí en la Biblia, también escuché una versión que decía una persona enseñando la Biblia de que no eran 120 años en los que predicó Noé, sino que eran 120 años porque desde ahí para adelante el hombre ya no viviría tantos años. Pero hay casos donde después del diluvio igual hubo gente que vivió bastantes años. ¿Ya? Así que ahí cambié de posición. ¿Ya? Y me cambié a la otra posición. Pasó el tiempo, seguí escudriñando la palabra, fui aprendiendo y volví a la primera. Volví a la primera posición. ¿Ya? Y sencillamente, sean 120 años los que Noé se dedicó a predicar o no, la verdad es que no hay ninguna razón enfática, explícita, de que nos impida creer que Noé durante ese tiempo
sí predicó la verdad de Dios, sí anunció el juicio de Dios que venía, ¿ya? Siendo un hombre como era, siendo un pregonero de justicia, un hombre de fe, ¿ya? Y un hombre que sabía lo que venía, no se iba a quedar callado, ¿ya? No se iba a quedar callado. Ahora, eso muestra aún más la dureza del corazón de la gente, cómo estaba la maldad reinando sobre ellos. Tengo en mi mente, hermanos, la famosa serie. Estoy hablando, yo creo que habré tenido también unos 13 años más o menos, cuando salió esa famosa serie, Historias de la Biblia. Y ahí sale un Noé bien, como bien entretenido. Cada vez que Dios le hablaba, Noé agachaba la cabeza así. Bien, bien interesante el Noé que sale ahí. No como el Noé que salió en una película de unos años atrás, más perdía la película, bueno, y la gente creyó que era casi era bíblica, ¿no? Y no tenía nada de bíblica, estaba basada en el libro de Enoch, famosa película que dieron algunos años atrás de Noé. Pero esta no, esta era bien, como bien simpática. Y ahí se veía que cuando Dios trae el diluvio, la gente va, corre, la gente que estaba cercana al arca, corre y golpea. Ábranos, Noé, ábranos la puerta. De hecho, pastor, si mal no recuerdo, hay un himno, ¿no? No sé si se acuerda, que dice, ábrenos Noé, ¿sí? Claro, un himno antiguo que habla sobre eso, ábrenos Noé, ¿ya? ¿Ocurrió? La Biblia no dice que ocurrió, pero tal vez sí haya ocurrido, ¿no? Y el tema es que cuando Dios cierra la puerta, como lo vamos a ver, y el diluvio viene, hermanos, Noé sabía lo que estaba ocurriendo afuera. O sea, fue algo tremendo para Noé, ¿ya? Muy, muy tremendo. Pero enfoquémonos ahora en que Dios ve a Noé como hombre justo, reconoce, Dios da testimonio de él, ya, que eso es muy importante, y ahora comienza todo lo que es eh, la historia del diluvio en sí, ¿ya? En sí, hablando de lo que es el diluvio. Solo déjenme volver a enfatizar un poquito el versículo 1. Qué tremendo es cuando Dios da testimonio de nosotros, hermanos. Miren, cuando uno lee que el Señor dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, todos nosotros deberíamos enfocarnos por querer ser como Jesús y complacer al Padre. ¿Sí? Cuando vemos que Dios dio testimonio de Abel, dio testimonio de Enoch, Dios dio testimonio de Noé, es lo que todo hijo y toda hija de Dios deberían creer, querer para ellos, que Dios dé testimonio de mí. Más que el testimonio de la gente, yo quiero tener el testimonio de mí, sí, de mi Dios, de mi Señor. Que mi testimonio sea el testimonio de aquel que yo digo que es la razón de mi vida, ¿ya? Así que es una buena motivación. Versículo 2, capítulo 7, versículo 2, volvemos a Génesis. De todo animal limpio tomarás 7 parejas. Se dan cuenta que hay un cambio, ¿no? Yo sé que ustedes lo han visto. Ya, 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Animal limpio y animal no limpio. Ya en ese tiempo Dios hacía diferencia de animales. ¿Por qué? Porque Dios ya desde ese tiempo, recuerden, con Abel ya estaba, ya se había inaugurado los sacrificios de animales, ¿ya? Entonces, ya en este tiempo la gente sabía que tenía que sacrificar a Dios. Eran ofrendas de sacrificio a Dios, ¿ya? Y ya existían los animales limpios y los no limpios, que esto se replica siglos después, ¿cierto? En la ley de Moisés. Ahora, está clarito, versículo 3. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. ¿Ya? Esa es la idea. Aquí no contradice el capítulo 6, que en el capítulo 6, no sé si se recuerdan, en el versículo 20, el 19 dice, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Y claro, la gente que no lee con entendimiento la Biblia creen que esto está contradiciendo ya al capítulo siguiente, que es el capítulo 7, versículos 2 y 3, donde dice 7 parejas. Bueno, ¿eran 2 parejas?
¿cierto? Era una pareja, eran 5 parejas, eran 6 parejas, ¿ya? En el 6 es muy claro y muy enfático. 19. Y todo lo que vive de toda carne, dos, ¿cierto? De cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra, una pareja de cada especie. Un varón, ¿cierto? No un varón, perdón, un macho. Un macho, una hembra. Pero en el capítulo 7 ya es diferente. Habla de 7 parejas. En el 6 una pareja, ¿cierto? En el 7 7 parejas de cada uno. ¿Por qué? Yo sé que ustedes, la mayoría de ustedes lo saben. Lo voy a compartir porque sé que hay hermanos que luego escuchan el estudio y no lo saben, ¿ya? 7 parejas de animales limpios, de aves limpias. Porque eran los animales que Dios, ¿sí? Aceptaba como sacrificio que lo honraba. No podía ser cualquier tipo de animal. De todos los animales, una pareja, pero de los animales limpios, 7 parejas. ¿Por qué? Porque se usaban para el sacrificio. Entonces, si había una pareja, ¿cómo iban a sacrificar la única pareja que existía? No se iba a poder cumplir el propósito de Dios de que todos los animales volvieran a reproducirse. Así que las 7 parejas son de animales limpios. Del animal en general, una pareja. Doy un ejemplo. Ovejas, ¿cuántas parejas? 7. Serpiente, una. Pobrecita la serpiente, ¿no? Pero no solo la serpiente. Y ahí entra toda la idea de los animales limpios, porque eran los que eran usados para los sacrificios. ¿Ya? En cambio de los otros no, se iban a dejar libres. Por eso Dios hace esta diferencia de animales. ¿Ya? Y esto es re importante. Miren, limpio, animal limpio y animal no limpio. La pregunta, ¿a nosotros nos sirve de algo eso? No, porque yo he comido desde culebras, me dieron una vez, probé en Caranavi boa, bien rica la boa, muy parecida al pollo, hermana María, no se me asuste, hermana María, ¿ya? Bien rica la boa. He comido gusanos, he comido todo, hermano. Usted sabe que los locos, los mariscos serían inmundos, ¿no? No podríamos comer eso, no podríamos comer un rico chanchito, hermano, ¿ya? Etcétera. Que nos afecta, si hemos sido, diría, libres de esas normas de la ley, que nos afecta a nosotros, pero sí tiene algo que ver, porque la idea, hermanos queridos, de animal limpio y animal inmundo, que va a seguir, como les decía, más adelante, unos siglos después, en la ley de Moisés, tiene un fin, tiene una enseñanza, y es mostrarnos claramente que para Dios hay una diferencia entre lo limpio y lo inmundo, y que Dios se agrada de lo limpio y no de lo inmundo. Y los animales inmundos no es que nosotros tengamos que aborrecerlos, sino que no podían entrar en la dieta. Pero los animales limpios se podían comer y más encima eran animales que podían ser usados para un sacrificio, ¿ya? En este caso. Entonces, ya Dios está mostrando la idea que para Él hay una diferencia entre una línea y otra. Ahora, ¿no es la misma línea que hemos venido viendo desde el principio? 2 líneas, 2 genealogías, ¿sí? Una limpia y una no limpia. ¿Qué pasa cuando se mezclan? ¿Sí? Cuando se mezcla algo limpio y algo no limpio. ¿Qué prevalece? Lo limpio. ¿No? No, hagamos la prueba. Tomo un vaso de agua y echo agua sucia. A ver si me lo voy a querer tomar. Un poquito de agua, ¿cierto? No sé, que boté del... Servida. ¿Me la tomaría? No. Porque siempre lo malo prevalece. Tristemente. Entonces, las mezclas, ¿sí? Son una idea que desde aquí para adelante Dios la va a usar incluso en la naturaleza como animales limpios, animales inmundos, ¿ya? Y aquí 7 parejas de cada animal limpio, porque son los que Noé va a usar y sus descendientes van a usar. Necesitan esos animales reproducirse, ¿cierto? De una forma mucho más amplia que los otros. Bien, mis queridos hermanos, oremos al Señor y damos gracias por estar esta noche aquí estudiando la palabra del Señor, ¿sí? Cosas que sabíamos, cosas que no sabíamos, las que sabíamos son para volver a refrescarlas,
las que no sabíamos, para ingresarlas como parte del conocimiento, pero cualquiera de las dos posiciones, con el fin mayor de que nos motiven a entender de que el agradar a Dios es lo supremo, ¿sí? Nuestra comunión con Él, no hay nada más importante que eso.